Mm. Vale, ¿listos? Ya están terminando. Justo vamos a empezar a comentar eso, Ruiz. Nada más dos personas han terminado de leer y responder las preguntas. Y ahorita, Mesa, que te acabas de conectar, bueno, ya te tocará ver el texto en el momento en el que lo empiece a compartir, en que empiece a compartir la pantalla, ¿vale? Bueno, entonces tengan presentes las preguntas porque ahorita las vamos a comentar. Les voy a compartir ahora el texto y vamos leyéndolo, ¿no? Por lo pronto, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata el cuento? Del narcisismo, claro. Efectivamente trata sobre narcisismo, pero ¿qué más? Tratemos de generar referentes. Una de las cosas, cuando tenemos que analizar un texto y comprenderlo, uno de los primeros aspectos que debemos realizar después de leer el textito o mientras estamos leyendo el textito es tratar de relacionar lo que nosotros ya sabemos con respecto al tema, ¿no? Es decir, todos hemos escuchado algo con respecto a Narciso, algo con respecto al narcisismo, ¿no? Y entonces mientras estamos haciendo la lectura, para que podamos entender de alguna forma o en algún nivel, podamos hacer un análisis con respecto al textito, o en este caso el cuento, tenemos que tratar de relacionar con nuestro bagaje, ¿no? Con lo que ya sabemos, les reitero. Entonces, ¿qué pasa ahí con respecto a Narciso? ¿Quién es Narciso? Narciso es el mismo personaje que se plantea en el cuento. Narciso es Serafín. ¿O por qué se habla de Narciso? ¿Por qué creen que se llama Narciso? Pues evidentemente, lo primero es que tendríamos que ubicar el mito de Narciso, ¿no? Y si conocen el mito de Narciso, resulta que es un, o era en la mitología griega, un joven muy atractivo que se enamora de su propio reflejo, ¿no? Y entonces, como se enamora de su propio reflejo, ¿qué hace este personaje de la mitología griega? Que se la pasa en los lagos o en el río viendo constantemente su reflejo, ¿no? Como embelesado, prácticamente enamorado de su reflejo de forma concreta, ¿no? Y eventualmente, ¿qué le sucede a Narciso? Que en algún momento, por la distracción, por esta tal concentración en la que se encuentra observando su reflejo, cae al lago, cae al río y finalmente se ahoga, ¿no? Se ahoga, muere y justo ese es el mito de origen de la flor del narciso, ¿no? Por eso se llama la flor blanca que sale en los mantos acuíferos que, como ríos y lagos específicamente, esta florecita blanca, ¿no? Entonces, que es bella, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos esa relación de forma concreta y esa misma relación tendríamos que establecer de qué forma se relaciona Narciso de la mitología griega con este personaje del que se está hablando, Serafín, de forma concreta, ¿no? Y de hecho, en ese mito de Narciso hay dos mitos, o sea, hay dos, están relacionados dos orígenes con respecto a un par de cosas, en este caso la flor del Narciso, pero también Narciso tiene relación con el origen del Eco. ¿Conocen a Eco? ¿Conocen el mito de Eco? ¿No? Bueno, resulta que Eco es una ninfa que se enamora de Narciso, ¿no? Justo, específicamente. Y entonces, al enamorarse de Narciso, pero que Narciso está enamorado, perdón, de su propio reflejo, pues no le corresponde.
Y en la tristeza, en este enamoramiento y la tristeza de no ser correspondida, la ninfa Eco se mete a llorar o a esconderse a una cueva a llorar amargamente por la falta de correspondencia por parte de Narciso y se pierde, ¿no? Se pierde en esa cueva, ya no encuentra la forma de salir y se supone que las personas que posteriormente entraban a esa cueva podían escuchar a la ninfa llorando, ¿no? Y entonces de forma repetitiva, como si, justo como si se hubiera generado un eco de forma concreta. Entonces ahí tenemos dos mitos que nos hablan justo de distintos orígenes y que están estrechamente relacionados, ¿no? El origen de la flor del narciso y el origen del eco, ¿no? Que les reitero, ahí fue una cuestión de no correspondencia de amor por parte de Narciso hacia Eco y que también termina provocando la muerte de este otro personaje mitológico, ¿no? Pero bueno, ahí nada más como dato curioso. El punto es, efectivamente, eh, tenemos esta relación, ¿no? Entre Serafín y entre Narciso de forma concreta. Y nos dice, si salía, encerraba a los gatos, los buscaba debajo de los muebles, en la ondulación de los cortinajes, detrás de los libros, y los llevaba en brazos uno a uno a su dormitorio. Allí se acomodaban sobre el sofá de felpa raída hasta su regreso. Eran cuatro, cinco, seis, según los años, según se deshiciera de las crías, pero todos semejantes, grises y rayados y de un negro negrísimo. Serafín no los dejaba en la salita que completaba, con un baño minúsculo, su exiguo departamento. ¿Qué es exiguo? ¿Qué es algo que es exiguo? Poco, ¿no? Algo que es mínimo. En este caso, en este contexto, nos referimos a pequeño, que no tiene como un gran espacio, ¿no? Entonces que tiene como lo básico. A eso se refiere con su departamento exiguo, porque finalmente nos está diciendo que tiene esa salita que completa la habitación y aparte el baño minúsculo, ¿no? En aquella vieja casa convertida tras mil surcidos y parches en inquilinato mezquino por temor de que la gatería trepase a la cómoda encima de la cual el espejo ensanchaba su soberbia. Y entonces desde ahí nos empiezan a plantear esta cuestión de la soberbia. ¿Por qué no dejaba entonces Serafín que sus gatos se subieran a cierta cómoda, a cierto sillón en la salita, digamos? Pues porque nos está diciendo que tenía temor de que los gatitos treparan a la cómoda y de alguna forma tiraran ese espejo, ¿no? Del que se nos está hablando hasta este punto, ¿vale? Aquel heredado espejo constituía un solo lujo, el solo lujo, perdón, del ocupante. Era muy grande, con el marco dorado, enrulado, isabelino, entonces podemos empezar a imaginar el espejo, ¿no? Esa es una sugerencia en cuanto a los textos narrativos específicamente. De hecho, les he comentado, para textos poéticos no generen historias, para textos poéticos traten de entender con claridad qué es lo que se les está planteando en el poema. En cambio, para los textos que son narrativos, sí está bien y sí se vale tratar de imaginar los espacios que se estén describiendo, aquello que se esté planteando en el textito para que podamos meternos un tanto a la narración y que podamos de alguna forma entenderlo más fácilmente, ¿no? Y entonces yo creo que ya pueden irse imaginando cómo puede ser seguramente ese espejo, ¿no? Yo justo me lo imagino eh, como estos espejos antiguos, como nos está planteando un espejo isabelino, nos dice que es un marco dorado, podemos pensar que tiene como muchas grequitas y ondulaciones, ¿no? Frente a él, cuando regresaba de la oficina, transcurría la mayor parte del tiempo de Serafín. Se sentaba a cierta distancia de la cómoda y contemplaba largamente, siempre en la misma actitud, la imagen que el marco ilustre le ofrecía. Entonces, de aquí nos habla, en un principio, de que, bueno, regresa de trabajar y mayormente ocupa su tiempo observando hacia ese espejo el marco ilustre que ofrece, ¿no? La imagen del marco ilustre que le ofrece. Entonces, claro, si se nos está hablando de un espejo, ¿cuál es en primera instancia lo que entendemos con respecto a la imagen que el espejo le ofrece? ¿Qué pensamos que es? Pues su reflejo, ¿no? Evidentemente. Eso sería como lo más básico en primera instancia, tener esta idea, que podemos pensar que al ser un espejo le está ofreciendo su propia imagen, su reflejo, ¿vale? La de un muchacho de expresión misteriosa e innegable hermosura, que desde allí, la mano izquierda abierta como una flor en la solapa, lo miraba a él, fijos los ojos del uno en el otro. ¿No? Entonces ahí podemos pensar que tiene como esta postura específica con la mano sobre la solapa, observándose constantemente. Entonces los gatos cruzaban el vano del dormitorio y lo rodeaban en silencio. Sabían que para permanecer en la sala debían hacerse olvidar, que no debían perturbar el examen meditabundo del solitario y, aterciopelados, fantasmales, se echaban en torno del contemplador. Entonces,
Nos dice incluso que los propios gatos se preocupaban por no alterar el entorno de Serafín cuando sabían que se estaba viendo para que no los fuera a sacar de ese espacio, ¿no? Porque ellos querían estar en ese espacio. Las distracciones que antes debiera a la lectura y a la música propuesta por un antiguo fonógrafo habían terminado por dejar su sitio al único placer de la observación frente al espejo, ¿no? Entonces nos dice, antes tenía otros intereses, le gustaba leer, le gustaba escuchar música en un fonógrafo antiguo, pero eventualmente dejaron de interesarle y su único placer se convirtió en esta observación frente al espejo, ¿no? Nos está diciendo. Y ahí ya empezamos a relacionar este aspecto obsesivo, ¿no? Este aspecto justo que podemos entender como narcisista, como egocéntrico, ¿no? Hasta cierto punto. Serafín se quitaba así de las obligaciones tristes que le imponían las circunstancias. Pero ojo, ¿no? Nos está diciendo que su contexto no es tan agradable, ¿no? Porque nos dice que, ojo, para empezar, el espacio en el que vive, que nos dice que es un lugar minúsculo, mezquino. Por mezquino nos podemos imaginar que es un lugar bastante o poco agradable, poco em, hogareño, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces ahí ya también se nos dice después, se desquita así de las obligaciones tristes que le imponen las circunstancias, o sea, las circunstancias en las que se encuentra su contexto le hacen, nos dan a entender que vive un contexto de tristeza, ¿no? Nada, ni el libro más admirable, ni la melodía, perdón, más sutil, podía procurarle la paz, la felicidad que adeudaba a la imagen del espejo. Entonces, nada le da paz ni felicidad como ese espejo. Volvía cansado, desilusionado, herido a su íntimo refugio y la pureza de aquel rostro, de aquella mano puesta en la solapa, le infundía nueva vitalidad, ¿no? Pero no aplicaba el vigor que al espejo debía a ningún esfuerzo práctico. Ya casi no limpiaba las habitaciones y la mugre se atascaba en el piso, en los muebles, en los muros, alrededor de la cama siempre deshecha. Apenas comía, traía para los gatos, exclusivos partícipes de su clausura, unos trozos de carne cuyos restos contribuían al desorden. Y si los vecinos se quejaban del hedor que emanaba de su departamento, se limitaba a encogerse de hombros, porque Serafín no lo percibía. Serafín no otorgaba importancia a nada que no fuese su espejo. Este sí resplandecía triunfal en medio de la desolación y la acumulada basura. Brillaba su marco y la imagen del muchacho hermoso parecía iluminada desde el interior. Entonces, ya desde este contexto podemos entender, como les decía, que la vida de este personaje Serafín es bastante miserable, ¿no? Pero a pesar de ello, nos da a entender que eso que él observa en el espejo es lo único que lo mantiene de alguna forma alegre, cuerdo, continuando con su vida, ¿no? Pero ¿cómo entonces una persona con una vida tan desgraciada puede conformarse con una cuestión de ver un reflejo en el espejo, ¿no? Que es, les reitero, lo que hemos venido comentando hasta ahora y nos dice, todo gira en torno al espejo, es lo único que se mantiene limpio, lo único que se mantiene brillante, todo lo demás es un asco, ¿no? Básicamente. Y luego dice, los gatos, entre tanto, vagaban como sombras. Una noche, mientras Serafín cumplía su vigilante tarea frente a la quieta figura, o sea, esta cuestión de la observación, uno lanzó un maullido loco y saltó sobre la cómoda. O sea, se subió a la cómoda que estaba cerquita del espejo, ¿no? A donde no quiere que se suban. Serafín lo apartó violentamente y los felinos no reanudaron la tentativa, pero cualquiera que no fuese él, cualquiera que no estuviese ensimismado en la contemplación absorbente, hubiese advertido en la nerviosidad gatuna, en el llamar de sus pupilas, un contenido deseo que mantenía trémulos, electrizados a los acompañantes de su abandono. Entonces, ¿qué nos está diciendo en este parrafito? Que los gatos tenían este gran deseo por estar en esa cómoda, ¿no? Como que es algo que siempre han querido y que Serafín nunca les ha permitido. Y vean cómo nos plantea estas características de los gatos de forma concreta, como si los gatos tuvieran o percibieran una sensación o una emoción específica, ¿no? Cuando nos dice, se pone nervioso el gato, le llamean las pupilas porque tiene ese deseo, ¿no? Electrizante de estar en ese lugar, ¿no? De estar sobre esa cómoda de forma concreta, ¿vale? Serafín se sintió mal, muy mal, una tarde. Cuando regresó del trabajo, renunció por primera vez. Desde que allí vivía, al goce secreto que el espejo le acordaba con invariable fidelidad, perdón, y se estiró en la cama. Entonces nos está diciendo, en alguna ocasión se sintió demasiado mal que hasta la rutina o la actividad que era la única que le traía cierta alegría de estar observando ese espejo, la dejó de hacer, ¿no? La dejó de realizar. No había llevado comida ni para los gatos ni para él. Con suaves maullidos, desconcertados por la traición a la costumbre, los gatos se sienten traicionados porque no les llevaron comida,
cercaron su lecho, perdón, o sea, rodearon la cama, ¿no? El hambre los tornó audaces a medida que pasaban las horas, y valiéndose de dientes y uñas, tironearon de la colcha, pero su dueño inmóvil los dejó hacer. Llegó así la mañana, avanzó la tarde sin que variara la posición del yaciente, de yacer, de estar acostado, como hemos dicho, ya sabemos esta palabra, no la conocemos. El yaciente es evidentemente Serafín, hasta que el reclamo voraz trastornó a los cautivos, como si para ellos se hubiesen concertado, interrumpieron en la salita, maullando desconsoladamente. ¿A qué se refiere que pareciera que se concertaron? O sea, pareciera que los gatos se pusieron de acuerdo y todos juntos entraron a la salita, ese espacio donde casi no pueden estar o donde Serafín no los deja estar, ¿no? Y están maullando en ese espacio de forma desconsolada. Allá arriba, la victoria del espejo desdeñaba la miseria del conjunto. Entonces, vean cómo los propios gatos perciben a ese espejo también como algo que los desdeña, como algo que los ve como menos, ¿no? Específicamente. Atraía como una lámpara en la penumbra. Con ágiles brincos, los gatos invadieron la cómoda, el sillón, ¿no? Su furia se sumó a la alegría de sentirse libres y se pusieron a arañar el espejo. Entonces, la gran imagen del muchacho desconocido que me perdí, que Serafín había encolado encima de la luna y que podía ser un afiche o la fotografía de un cuadro famoso o de un muchacho cualquiera bello, nunca se supo porque los vecinos que entraron después en la sala solo vieron unos arrancados papeles, se dio a la idea de las garras, desgajada, lacerada, mutilada, descubriendo bajo el simulacro de reflejo urdido por Serafín chispas de cristal, ¿no? Entonces, ¿de qué nos enteramos de forma bien evidente ya y bien concreta en este penúltimo párrafo? ¿Qué pasa con ese espejo? Pues que entendemos o sabemos para este punto que lo que Serafín veía todos los días después de regresar del trabajo, o sea, sí es un espejo, pero no era su reflejo el que estaba viendo, ¿no? Sino que podemos entender que, y es lo que nos explica, ¿no? Sobre el espejo hay una imagen, una fotografía pegada, ¿no? Y es más bien esa fotografía o esa imagen que se nos dice aquí, quién sabe quién sea, solo sabemos que es un muchacho bello, atractivo, que Serafín tenía como este ideal de belleza de forma concreta. Entonces, era lo que observaba de forma constante o de forma recurrente. Entonces, sabemos para este punto que no es su reflejo, a pesar de que es lo que podría parecer al principio, muy al principio de la narración, cuando se nos empieza a hablar del contexto de la situación, ¿no? Luego los gatos volvieron al dormitorio, donde el hombre horrible, el deforme, y aquí nos da más detalle, ¿no? Aquí ya no tenemos ninguna duda. Ya que sabemos que es simplemente una fotografía y que no era realmente su reflejo, sabemos y nos enteramos de cómo es realmente Serafín. Nos dice un hombre horrible, deforme, un narciso desesperado, ¿no? Narciso porque pues tiene esta obsesión con la belleza, pero desesperado porque no es algo que él posea, ¿no? Conservaba la mano izquierda abierta como una flor sobre la solapa y empezaron a destrozarle la ropa. Y entonces podemos notar cómo incluso sobre su lecho, prácticamente en el peor momento de su vida, a pesar de que está acostado y sin estarse observando el espejo, mantiene esa misma postura con la que él observaba al hombre, al joven, a la imagen que tenía frente al espejo, de todas formas, ¿no? Entonces, como que se nos reitera esa obsesión, se nos reitera esta cuestión eh, pues de este narcisismo, de esta obsesión por la apariencia, por la belleza, por parte de Serafín de forma concreta, ¿no? Y eso es lo primero que teníamos que haber entendido después de terminar la lectura del cuentito, que Serafín no es bello, que Serafín no está viendo a su reflejo, sino que más bien existe sobre ese espejo una imagen, una fotografía de alguien más que él idealiza y que anhela, ¿no? Que anhela ser o que desea ser como esa persona de forma concreta. Pero ya les decía, ¿no? Vayamos notando y poniendo atención a cómo todo su contexto es horrible, ¿no? El espacio en el que vive, su vida es bastante miserable, todo el tiempo dedica a simplemente estar frente a ese espejo, pero nada más hace, ¿no? Entonces ahí podemos también ya empezar a notar pues todos los defectos, por decirlo de alguna forma, o las carencias del personaje, ¿no? Y por qué se da finalmente esta obsesión. Entonces era como una forma de escape de su realidad el llegar y soñar o pretender ser alguien más, ¿no? De forma concreta frente a ese espejo, ¿vale? Entonces,
esta sería la cuestión. Creíamos que era guapo, pero salió alucinante. Exacto, ¿no? Entonces, esa es como toda la cuestión de forma concreta. A mí se me hace que la imagen es del crush de Serafín. Bueno, ahí recuerden que hemos dicho, existe un límite para la interpretación, ¿no? Y pues tú podrás pensar eso, ¿no? O cualquier otra cosa con respecto a quién era el personaje. Pero recuerden que no tenemos información suficiente como para que podamos plantear esa suposición, ¿no? Para que podamos hacer esa deducción, porque nunca se nos habla de algún aspecto amoroso en la narración, porque nunca se nos refiere a esta posibilidad y nada parecido. Entonces recuerden que hay que siempre seguir o acotarnos más bien a los límites que la propia narración, que el propio texto poético nos puedan ofrecer, ¿no? Y entonces, a lo mejor podrían suponer tal cosa. Algunos podrán suponer que era la imagen de Narciso, ¿no? Como una representación, una pintura o algo parecido del Narciso de la mitología griega específicamente. Algunos otros podrían suponer esa otra cosa, o sea, otra cuestión, ¿no? Pero no tenemos certeza porque finalmente se nos está diciendo, ¿no? Es un muchacho cualquiera, de un muchacho cualquiera, nos dice, nos podría ser una fotografía de un cuadro famoso o de cualquier otra persona que fuera simplemente atractiva y nunca se supo, ¿no? Y entonces, con estos elementos que tenemos entre rayas como información parentética, pues justo nos ayudan o nos permiten darnos cuenta de que no podríamos hacer este tipo de situaciones o de inferencias y ahí llega el límite, ¿no? Ahí llega el límite de qué tanto puedo interpretar. Entonces, atentos a este tipo de cuestiones cuando se planteen con preguntitas que tengan que ver con deducción o se encuentren con preguntas que tengan que ver con deducciones, recuerden que ahí nos tenemos que acotar a lo que el propio texto nos está proporcionando como información, ¿vale? Se enamora de él mismo, feo o bello que sea. No, no entendí cómo esa parte. No creo que sea su crush, pienso que la postura que tenía es la misma que tenía el muchacho desconocido. Le gustaba imaginarse que él era el muchacho que tenía su belleza. Claro, eso queda muy claro que, pues evidentemente pensaba o le gustaba pensar que era esa otra persona, ¿no? Eso lo sabemos porque finalmente trata de imitar la misma postura que la fotografía o que la imagen tenía, ¿no? Como si se estuviera él reflejando, como si se estuviera viendo a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cuestión con respecto al textito. Ahora, ya que lo hemos entendido, ¿no? Y que espero que la mayoría de ustedes desde la primera lectura hayan identificado este aspecto, ¿no? Esto es lo importante acá. Si no me doy cuenta entonces, o si no alcanzo a identificar que Serafín no se está viendo a sí mismo, sino que es la fotografía de alguien más o una pintura cualquiera de un hombre atractivo o de un hombre bello, voy a tener algunos problemas para entender la interpretación del texto poético y probablemente para responder algunas preguntas que se pudieran plantar en torno a este giro que ya hemos venido comentando que es bastante común para los textos narrativos, ¿no? En cuestiones del examen Ceneval, ¿vale? Entonces, pensemos en la primera pregunta que estábamos planteando. ¿Qué tipo de narrador tenemos? Narrador, primero, lo más básico es considerar que es un narrador en tercera persona, ¿no? Sabemos que es en tercera persona porque podemos identificar que los verbos están conjugados desde un él o desde un ella, ¿no? Nos dice, él salía, él encerraba a los gatos, él los buscaba, ¿no? Entonces ahí claramente tenemos este aspecto de la narración en tercera persona. Si tuviéramos que ser un poquito más concretos y determinar si es un narrador en tercera persona, testigo, u omnisciente, efectivamente sería un narrador omnisciente en este sentido, ¿no? Porque recuerden que nos está diciendo, él sabe lo que sucede en el contexto laboral, él sabe que emocionalmente no está bien, él sabe que se siente mal, que tuvo un mal día, el narrador quiero decir, ¿no? Y ni siquiera tenemos ningún tipo de interacción verbal o escuchamos nunca a Serafín, pero el narrador lo sabe absolutamente todo con respecto a él, incluso este aspecto de que es una simple fotografía, entonces lo sabe todo, ¿no? Entonces en ese sentido elegiríamos justo que se trata de un narrador omnisciente, tercera persona omnisciente, ¿vale? Ah, claro, y ahorita vamos a hablar de eso, Navarro, ¿no? Con respecto al tipo de desenlace, ¿no? ¿Qué tipo de desenlace tenemos en este cuentito, ¿no?
eh, cerrado, nos enfocamos a la idea de si es cerrado o de si es abierto, ¿no? Y que traten de suponer o de identificar qué está pasando. ¿Qué nos dice en el último párrafo? Nos dice, luego los gatos volvieron al dormitorio, donde el hombre horrible, el deforme, el narciso desesperado, conservaba la mano izquierda abierta como una flor sobre la solapa y empezaron a destrozarle la ropa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Serafín en este contexto? Murió, claro, pero aparte de que murió, no se sabe qué pasó después. Yo creo que sí se sabe qué pasó después. Efectivamente, es un final muy similar a el de, el de los parques, continuidad de los parques. No se dice de forma explícita, pero lo podemos suponer a la perfección, ¿no? Los gatos se lo comieron, efectivamente, ¿no? Podríamos entender tal cosa, porque recuerden que se están muriendo de hambre y que estaban molestos por la cuestión de que no los había alimentado, ¿no? Y que se fue a acostar y que no les hacía caso, y por algo llegan los gatos y le empiezan a destrozar la ropa, no nada más le van a destrozar la ropa con la simple idea de venganza o algo así. Sí, tienen hambre, ¿no? Y evidentemente porque tienen hambre están dispuestos a comerse al tipo, ¿no? A Serafín de forma concreta. Y entonces, aunque no lo diga de forma explícita, podemos entender tal cosa, que Serafín fue atacado por sus gatos y que seguramente se lo comieron o se alimentaron de él de forma concreta, ¿no? Entonces, bajo esta idea, aunque les reitero, aunque no se diga de forma explícita, sí podemos suponer con exactitud, sin mayor variación, cuál fue el desenlace del personaje. Y recuerden que eso es lo que implica un final abierto y un final cerrado. Si yo puedo resolver con bastante certeza eh, las dificultades o las distintas cuestiones que se hayan planteado durante la narración, es un final cerrado, aunque no se diga de forma explícita. Y si yo más bien no tengo la certeza de que pudo haber pasado o de que existen varias posibilidades en torno a la cuestión, a las problemáticas planteadas, entonces consideraremos que es un final abierto. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Se entiende lo que les estoy planteando? Por eso podemos considerar que es un final cerrado, porque aunque no se dice de forma explícita, sabemos que los gatos entran y que empezaron a destrozarle la ropa y tenemos este contexto de que los gatos están molestos con él, que ya desde hace tiempo tienen como cierto rencor hacia él. Recuerden que guardan cierto rencor, cierto desagrado porque nunca les ha dejado subirse a ese sillón, nunca les había dejado acercarse a ese espejo. Entonces, todos estos elementos nos van identificando cómo los gatos tienen ciertas emociones que guardan contra Serafín, ¿no? De forma concreta. Y este momento es como una especie de venganza casi, ¿no? Como si se estuvieran vengando de él, alimentándose directamente de él, porque aparte deciden no alimentarlos, ¿vale? Entonces, esa sería de la cuestión acá, ¿sí? Los gatos se convierten, pero recuerden que son varios, ¿no? O sea, recuerden aparte que son, nos dice que podían ser cuatro, cinco, seis, según los años y según la cantidad que tuviera, ¿no? De crías, si se deshacía de ellas o se los quedaba. Entonces, de pronto podían ser muchos gatos de forma concreta. Entonces, eso es algo que podríamos llegar a considerar sin mayor dificultad y por lo tanto podemos considerar justo que es un final cerrado bajo esta idea. ¿Me explico? Y finalmente, ¿cuál creen que sería? Entonces, eso fue lo que le pasó. No sé, no tengo mucho el contexto de lo que te refieres, Mesa. ¿Cuál sería el tema? El tema que se aborda. Con eso vamos cerrando. O sea, yo creo que podemos identificar varios aspectos que pueden ser puntuales o relevantes con respecto a la temática, ¿no? O puede haber más de una temática que podríamos llegar a identificar, ¿vale? La vanidad lo mató, claro. Más que la vanidad, la obsesión, ¿no? Es decir, algún grado de obsesión, porque
no sé si podamos decir que él es vanidoso porque realmente no es como que se preocupara por su apariencia, porque él era como era, feo, horrible, nos dice, ¿no? Y no sé qué tan vanidoso pueda ser una persona que es calificada como horrible, ¿vale? Entonces, en este sentido, más bien, más que vanidad, podemos notar esta específica obsesión con respecto a la idea de ser alguien más, ¿no? Esta obsesión por querer ser atractivo, por querer ser bello, ¿no? De forma concreta. Entonces, ese es un aspecto que podríamos de pronto llegar a notar con respecto al cuentito. ¿Qué otra cosa podríamos identificar? El narcisismo destruye a las personas, claro, ¿no? Entonces, justo esta obsesión, este narcisismo, fue lo que lo termina destruyendo. La idealización también, efectivamente, ¿no? Aquí podríamos pensar en esta cuestión de esta idealización en la que pues termina generándole una imagen que para nada corresponde con la realidad propia, ¿no? De Serafín de forma concreta. Ajá, la falta de autocuidado, ok, pero que finalmente entonces todos estos se reducen a trastornos, ¿no? Todas las cuestiones que estamos mencionando se reducen básicamente a trastornos emocionales, trastornos psicológicos. Ah, los gatos son rencorosos, claro, ¿no? También eso puede ser otra, esa podría ser la moraleja de alguna forma, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna forma. Em, y el egoísmo podría estar presente en este sentido. En algún grado podría ser, ¿no? La cuestión esta de, ¿en qué sentido podríamos considerar que Serafín es egoísta? ¿Dónde vemos el egoísmo de Serafín? La obsesión es muy clara, ¿no? Y me parece mucho más evidente. Pero, ajá, con los gatos, por ejemplo, ¿vale? Efectivamente, es egoísta porque a lo mejor solo se preocupaba por observarse a sí mismo y deja de atender a los gatos, por ejemplo, o no les da la atención que ellos quisieran o que pudieran necesitar. Entonces, pueden ser dos aspectos que podríamos llegar a identificar con respecto a esta, de forma muy concreta con respecto a este cuentito, pero lo que me parece de forma muy evidente persiste es la parte de la obsesión, ¿no? O sea, esta parte obsesiva es la que, o narcisista, efectivamente, la que predomina en cuanto a la temática que pudiera abordar el cuentito, ¿no? Entonces, ahí la cuestión con respecto a estas ideas que estábamos o estas preguntas que estábamos planteando de forma concreta. Justo, ¿no? Bien, entonces estos elementos vamos a considerarlos por ahora como los relevantes. Obviamente se podrían hacer preguntas muy concretas o específicas, pero como ya les he comentado, me parece que lo primordial al momento de leer un texto es primero identificar cuál es el tema que se quiere abordar y sobre eso ir deduciendo las ideas importantes, ¿no? Si yo puedo identificar que la temática predominante es una en específico, me permitirá entonces entender qué es lo que se busca como respuesta en el conjunto de preguntas que se estén proporcionando, ¿vale? Entonces, esa es la relevancia, les reitero. Y pues estamos nada más mencionando los aspectos del tipo de final y el tipo de narrador, por si de pronto se lo llegaran a encontrar, porque ya lo han llegado a encontrar en algunos aspectos, ¿no? Para algunos exámenes. Entonces, un poquito para retomar esa información. ¿Tenemos alguna duda o algún comentario con respecto al cuento y con respecto a estos aspectos que hemos mencionado sobre el mismo? ¿Cómo identificar si es cerrado o si es abierto? Recuerden lo que les estaba diciendo, ¿no? Es cerrado si podemos saber cómo terminó la historia, ¿vale? Y les reitero, sabemos cómo terminó la historia, aunque sea de forma implícita, ¿sí? O sea, no es como que nos quedemos con la duda aquí de forma concreta, porque recuerden, ¿no? ¿Qué nos dice aquí entre rayas de forma concreta? Sabemos que los vecinos lo descubren el cuerpo, podríamos pensar. Porque evidentemente ya podemos suponer que es un cuerpo, que está muerto el personaje, que nos dice, pedía y que podía ser un afiche o la fotografía de un cuadro famoso o de un muchacho cualquiera, bello, nunca se supo.
porque los vecinos que entraron después en la sala solo vieron unos arrancados papeles. Entonces, si los vecinos tienen que entrar, tienen que ceder de alguna forma a estar en ese espacio, aparte recuerden como otro aspecto que se nos llega a decir, ¿por qué creen que a lo mejor en un principio los vecinos no se habían dado cuenta de la muerte del tipo? ¿Se acuerdan que nos decía algunas características de su entorno, de su espacio? Por el olor, ¿no? Efectivamente, recuerden que nos decía por ahí que todo estaba muy sucio, lleno de polvo y que de los restos de comida que los gatos dejaban y la carne que les llevaba, siempre había un mal olor, ¿no? Y como justo, ¿no? Y como había un mal olor, pues seguramente a pesar del estado de descomposición del cuerpo, no se dieron cuenta hasta que en algún momento deciden entrar porque probablemente el olor ya era demasiado y descubren todo, ¿no? Descubren simplemente los papeles ahí rotos. Que no sabían de quién era la imagen de forma concreta y el cuerpo, ¿no? Entonces, finalmente, como el entorno que se nos está dando en la narración en este caso es la que nos puede permitir también ir identificando estos detalles o estos aspectos que también nos ayudan a señalar que se va cerrando la situación, ¿no? Hay como pistas, digamos. Entonces, eso es lo que tendríamos que ir identificando, como esas pequeñas pistas que nos van dando como información adicional y que nos permiten entender cómo se concreta o cómo se finaliza o concluye en este caso la narración. Entonces, les reitero, un final cerrado puede ser explícito o puede ser implícito. Si es explícito es porque me dice literalmente, los gatos le destrozaron la ropa, em, lo mataron y se lo comieron, por decir algo, ¿no? Eso sería algo perfectamente explícito, pero sé cómo termina. Y en este caso sigue siendo cerrado porque yo puedo suponer por todos estos aspectos que comentamos, ¿no? El mal olor que podría haber, el hecho de que los vecinos tuvieron que entrar en algún momento para ver qué estaba pasando y que nos está diciendo que los gatos regresan a la habitación y le empiezan a destrozar la ropa, son tres elementos que yo creo que son bastante evidentes en el sentido en el que nos hacen saber que muere el personaje, ¿no? Entonces, ahí tendríamos ese otro aspecto. No es explícito, no se dice tal cual que haya muerto, pero todos estos elementos o pistas que estamos mencionando nos ayudan a cerrar la situación, ¿sí? Y esa sería la cuestión ahí, en la que podríamos identificarlo. Nada más hay que recordar ese aspecto, que puede ser un final cerrado, implícito o explícito, cualquiera de las dos cosas, ¿vale? Y el final abierto, pues es porque definitivamente podemos suponer muchas cosas. Si me doy cuenta de que podrían suceder varias cosas, entonces tiene que ser un final abierto, ¿va? Oye, bueno, entonces, ahí la cuestión. Pues yo creo que si no hay más preguntas, chicos, vamos finalizando aquí el día de hoy. Mañana vamos a hablar rápidamente de las características de sinónimos y antónimos, como son conceptos muy básicos que yo creo que ya todos tenemos bastante claros.